¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Tolerancia Cero. Qué domingo especial, qué fin de semana histórico, increíble. Incluso los que no les gusta el fútbol no suelen vibrar con el fútbol. Ha sido impresionante. Estamos súper optimistas. Hay mucho que conversar sobre esto y también, ¿por qué no? Porque también es parte de nuestros temas de interés en política, si quieren, temas sociales, es vincularlo, cómo está el estado de ánimo. Tenemos invitados, mire, tenemos tres cosas interesantes que mostrarle hoy, o que contarles. Tenemos invitado Alejandro Guillé, senador de la República, de la nueva mayoría, pero independiente, que tiene, ya usted ha leído probablemente algunos análisis críticos interesantes de lo que está pasando. Tenemos al psicoanalista León Cohen, que es un tipo que que es psicoanalista dedicado también que es exfutbolista, ex seleccionado chileno sub-21, sub-17, jugó en la U, su único problema, pero es un buen jugador de fútbol. Sí. Y hoy le presentaremos además al cuarto panelista. Se ha esperado mucho tiempo, está el cuarto panelista con nosotros, pero antes quiero saludar a Felipe Bianchi. Felipe, muy buenas noches. ¿Qué tal, Matías? Buenas noches. Fernando Villegas, muy buenas noches. Buenas noches, Matías. Y les quiero presentar a nuestro cuarto panelista, Rogelio, con camiseta de Tolerancia Cero. Rogelio, sí. No se caiga. Mira, Rogelio. Está curado. Muy buenas noches. Está borracho. No es el primer Rogelio que viene al programa. Rogelio fue a la Italia, parece, porque no es como... está Rogelio. Está curado. Tranquilo, Rogelio. Ahí. Ya, Rogelio, tranquilo. Felipe, Rogelio, tranquilo, ya le toca la palabra. Nuestro cuarto panelista esta noche, Felipe Bianchi. ¡Ay! ¡Qué alegría! ¿Con camiseta puesta? Con la camiseta puesta. Ábrase el pecho, el escote. No, si no cae la menor duda que hay una camiseta. Igual a la de Rogelio. Fíjate que quiero partir diciendo algunas cosas respecto de la selección y de este título, del primero en 100 años en una Copa América, de la historia, porque esto es la historia de ahora, la fotografía de ahora. Se peleó tanto en la semana con las burlas habituales de los argentinos, de los uruguayos, que la historia era parte de ellos. Y la verdad es que en rigor de Argentina y de Uruguay lo que pueden decir en términos de Copa América, porque en general evidentemente son dos países y dos selecciones mucho más exitosas que nosotros, pero lo que pueden decir en Copa América no es historia, es prehistoria. Y lo hablamos mucho en la semana. Argentina, por ejemplo, tenía 14 títulos antes de esta final con Chile, 12 de los cuales consiguió entre 1916 y 1959. Otro deporte. Eso es prehistoria, es otra competencia. Y los últimos dos, el 91 y el 93, es decir, no era campeón desde hace 22 años. Por lo tanto, aunque suene como broma, en este siglo Chile ha sido más veces campeón que Argentina, después del título el otro día. Pero lo que quiero decir yo tiene que ver básicamente con algo que ocurrió durante estos últimos años con Sampaoli, y específicamente en el camino hasta el título en la Copa América, porque todas las cosas que se dijeron que eran los problemas que generaba el trabajo de Sampaoli terminaron siendo no solo los problemas, sino las claves de por qué se obtuvo el título. Hice una lista yo aquí, por ejemplo. Este equipo tiene muchos problemas defensivos, se dijo siempre, porque no han podido surgir buenos jugadores en defensa. Muchos problemas defensivos. No le hizo goles Uruguay, no le hizo goles Argentina, no le hizo goles Ecuador, no le hizo goles Bolivia, le hizo un gol Perú. Le hicieron pocos goles a Chile. En general, en esta Copa América lo que revela es que el trabajo se hizo muy bien, más allá de las posiciones, más allá de los nombres. Se decía que uno de los problemas de Chile era ubicar a Gary Medel, lo mismo que se dijo en la época de Bielsa, como defensa cuando él es mediocampista. Yo no sé si alguien hoy podrá decir que fue un error utilizar a Gary Medel como defensa en esta selección. Fue una de las grandes figuras del equipo. Se decía que el sistema de trabajo de Sampaoli reventaba a los jugadores. ¿Acuerdas cuánto tiempo estuvimos con esa polémica? Que los reventaba por el alto nivel de exigencia. Lo vimos durante la Copa América. El rendimiento físico de este equipo fue una de las claves para conseguir el título. Incluso con equipos poderosos en esos términos como Uruguay, como Argentina, como el mismo México. Se dijo en algún momento que era una locura llamar a la selección a jugadores que no estaban ni siquiera siendo titulares en sus clubes. Y se puso como ejemplo a Vargas, que terminó siendo el goleador del campeonato, y se puso como ejemplo a Francisco Silva, el Gato Silva, que jugó el último partido. Cuando llamaron a Silva, acuérdate, salió Edson Puig, llamaron a Silva y todo el mundo dijo, ¿pero cómo llaman a Francisco Silva? Bueno, ayer vieron la razón de por qué estaba Francisco Silva en esta selección. Fueron los grandes jugadores en la final con Argentina. Perdón, y la explicación ahí es, uno podría haberse preguntado, pero ¿cómo saca un delantero para poner un defensa? Es porque él leyó
las necesidades, se dio cuenta que le faltaba algo en una parte de la cancha. Lo dijo textual. Y por Dios que lo demostró. Estamos desequilibrados en esa zona, necesito un defensa más. Bueno, terminó jugando como titular Silva en la final. Se dijo en algún momento que no había recambio, que era un error de Sampaoli no generar recambio desde el Mundial hasta acá, en un solo año. Yo no sé si alguien podrá decir hoy que se necesitó alguien más de los que terminaron siendo titulares. ¿Por quién entraba este supuesto recambio de jugadores más jóvenes? ¿A quién sacaba? ¿A Claudio Bravo? ¿A Medel? ¿A Aránguiz? ¿A Vidal? ¿A Marcelo Díaz? ¿A Vargas? ¿A Sánchez? ¿A Valdivia? ¿A Mati Fernández? No necesitaba recambio. Era muy obvio que no necesitaba, que el nivel, que es chiquitito, que ese cajón o esa franja de 20 jugadores que tiene Chile sigue no teniendo reemplazantes. Y así era, a eso apostó Sampaoli y hoy día estamos todos celebrando. Entonces hay que tener un poco más de ojo, creo yo, cuando se hace el recuento o el análisis de lo que supuestamente eran los grandes errores de Sampaoli, porque terminaron siendo los grandes aciertos y las grandes virtudes. La diferencia del partido de ayer, creo yo, es que al frente estaba, como muchas veces nos ha tocado, un rival muy poderoso, con grandes jugadores a nivel internacional, pero esta vez, del lado de nosotros, había una gran diferencia. Estaba el arquero titular del Barcelona, campeón de Liga, campeón de la Copa del Rey, campeón de la Champions, formando el plantel de Barcelona. Estaba el mejor jugador de la Juventus, Arturo Vidal, 4 veces campeón en Italia con la Juventus, figura preponderante en Italia. Estaba el mejor jugador del Arsenal de Inglaterra, elegido también uno de los mejores, si no el mejor jugador de la Premier League entera. Estaban 2 jugadores importantes en el campeonato brasileño, Aránguiz, que no alcanza a descansar nada y tiene que ya pensar en las semifinales del Inter de Porto Alegre, que está buscando ser campeón de América. Está Jorge Valdivia, que saliendo a veces por problemas físicos o no siendo titular, ha sido figura preponderante en el Palmeiras. Entonces, por primera vez había al otro lado un cierto equilibrio. Y esa fue una de las razones que permitía generar un poco de confianza por lo que iba a ser el partido de ayer, que terminó siendo una de las más grandes alegrías en el último tiempo, sin duda. Sin duda. Yo un poco más que agregar a eso, porque creo que con este triunfo, con la cobertura que logre, con el alcance que logra un resultado como este, que sale del... Rogelio, tranquilo. Rogelio me tiene muy nervioso, te voy a decir. Una vez más, Rogelio, lo sacamos a camarines. Te ve igual a Will de Paquito. Si es que se cae. Esto estamos diciéndolo en conjunto los dos, pero un poco más que agregar, porque aquí todos vimos el partido, a todos nos influyó más o menos, personas que no ven fútbol nunca y todos ya tienen su análisis, ya han pasado las 24 horas, han leído mucho. Yo me quiero quedar con una cosa muy breve, que es, o una cosa más, porque escribo lo que dices tú, que mucha gente que menosprecia el fútbol dice: estos gallos van detrás de la pelota y estos gallos tienen la vida del oso porque ganan los millones y los autos no sé qué y viven en hoteles y viven descansando y los masajean. Estos tipos vienen de unas jornadas de trabajo de un año. Imagínate los que nombraste tú, Alexis, por ejemplo. ¿Cuántas noches concentrados? ¿Cuánto trabajo durísimo para venir? Se le cortan las vacaciones en 2 semanas o en 3 o en un mes prácticamente, a sacarse la mugre, a no salir de una concentración prácticamente, o salir por una tarde, a estar metido, a estar concentrado. Creo que David Pizarro, el que decía, es que ustedes no se imaginan lo que se trabaja. Claro, no es el trabajo que tenemos nosotros aquí, o no es el trabajo de un oficinista, o no es el trabajo de alguien que puede hacer aseo en una oficina, que son trabajos más clásicos de una sociedad. Este es un trabajo bien especial, pero tener que ver cientos de videos, a veces latosísimo, echarlo para atrás, mirar de nuevo, cosas áridas, cosas que supuestamente ya las sabe, cosas que hay gente que cree que solamente con el talento se hacen, que es tirar una pelota a la cancha y muchachos corran. No, es sistematizar, es trabajar, es volver a ensayar, es decir, es corregir un tipo que probablemente es mejor. Piensen esto, yo siempre me llama la atención cuando un tipo como Sampaoli, que como futbolista no fue nada, que Alexis Sánchez o que el Mago Valdivia, que es un hipertalentoso, tenga que escuchar a este señor y decirle: ¿qué tiene que decirme usted a mí? Si yo soy 200 millones de veces mejor que usted. ¿Qué puede enseñarme usted a mí de lo que yo haga en la cancha? Si lo que yo hago en la cancha me brota naturalmente. Y ese es justamente lo gracia que tiene Sampaoli y tiene otros técnicos, es que sistematiza, hace trabajar, hace entrar en vereda a estos talentosos y les agrega la otra parte, que esto se puede añadir a cualquier cosa en la vida, que el talento uno no elige ni cuál tenerlo ni cuánto tener de talento. Todos tenemos alguno y algo, pero como hay un tipo que sistematiza ese talento, le saca el máximo de provecho, hace que el tipo hipertalentoso sea humilde de escuchar a un tipo que no tiene ese talento en pos de una cosa en común, además. Eso es lo maravilloso, eso es lo que me gusta del trabajo de este equipo, que son tipos que son capaces, con buena cara, bueno, porque también la Copa era algo que es muy motivante, de trabajar
un mes encerrado, literalmente encerrado en un lugar, en vez de estar en el Caribe teniendo toda la posibilidad de hacerlo. Pero para eso, Matías, perdón, Fernando, pero para eso tienes que creerle a la persona que te sistematiza. Y eso no es fácil. Eso no es fácil. Los que conocemos más o menos la lógica de un futbolista, obviamente no es fácil creerle al que está adelante, y ganarse esa confianza tiene que ver justamente con trabajo, tiene que ver con estudio, tiene que ver con mostrarle que yo he visto más fútbol que tú, aunque tú seas mejor que yo, he visto más fútbol y te puedo dar de alguna forma una señal de lo que te va a convenir hacer o no en la cancha. Porque siempre se dice que el fútbol todos los técnicos tienen su librito, ¿no es cierto? Bueno, que cada uno ve una manera distinta o trata de aplicar una manera distinta, pero en el caso de Chile al menos, es demasiado obvio que en la historia de los pocos éxitos que tenemos, el librito siempre ha sido el mismo. El Mundial del 62 con Fernando Riera, que estaba basado exactamente en lo que tú dices, una mezcla de disciplina, con estudio, con trabajo, con análisis. El 91 de Mirko Josic, que llega desde Yugoslavia en esa época a Chile a imponer un sistema de trabajo a un plantel que al principio lo resistió mucho, claro, y después terminó siendo insuperable a nivel local y también a nivel internacional. Y el propio Sampaoli, el 2011 con la U en la Copa Sudamericana y ahora en la Copa América. El librito ha sido las 4 veces el mismo. Entonces, seguir alegando que cualquier sistema puede funcionar, porque no es así. Tenemos demasiada experiencia que no es así. En Chile al menos hay un solo librito que es el que resulta siempre. Que es poner el talento al servicio del trabajo y de la disciplina y de hacer las cosas en conjunto. Fernando. Estoy muy emocionado con lo que he escuchado de usted. ¿Viste el partido, profesor? Sí, lo vi. Debo confesar que yo tengo una carencia temperamental y no puedo enganchar con estas emociones grandes, tribales, y me quedo más o menos frío, pero hay una cosa que ustedes dijeron que me parece que sería bueno que la tomaran de lección muchas personas, independientemente de todas las cosas torpes que hay en el fútbol, porque es una industria en gran escala. Si todos los chilenos siguieran el mismo patrón de someterse a una disciplina, este sería otro país. Es lamentable tener que decir que en los casos de una selección o de un equipo de fútbol, por lo demás, solamente las selecciones, en general los equipos de fútbol no tienen estos trabajos tan intensos. Si tuviéramos una mentalidad así en todo orden de cosas, si los estudiantes, por ejemplo, en vez de hablar solamente de la calidad de educación, se dedicaran a desarrollar su propia calidad mental y a estudiar y a leer lo que se pueda, hasta donde se pueda, y después de eso exigir más. Si los profesionales, una vez que salen de sus universidades, no se quedaran muchas veces marcando el paso y quedando atrás, si es que se acuerdan incluso de lo que estudiaron en ese momento. Y así sucesivamente tendríamos un país completamente distinto. Yo creo que estos ejemplos que ustedes dan de esfuerzo, disciplina, de sacarse la cresta y todo, independientemente que ganas mucha plata o no, son casos muy aislados. Nuestro país no es un país donde impere la diligencia. En Europa, yo creo, si uno va a Europa y ve a una selección europea, que también son muy disciplinados, o un equipo común y corriente, digamos, de los torneos, las ligas, no están tan distantes del ciudadano promedio de esos países. Los ciudadanos promedio en Europa en general son gente que tienen que trabajar duro y son medidos y evaluados, y si no salen los tiran por la ventana, y hay una mentalidad de ser diligente, ser eficiente, y bueno, esas cosas producen que un país puede ser aplastado después de una guerra, como pasaba con Alemania, 2 veces seguidas, y vuelven a resurgir de inmediato. No es el caso nuestro, lamentablemente. Todos estos ejemplos de disciplina, de diligencia, de estudiar, son puntos muy, muy aislados, y por eso que somos un país que, entre promediar los que hacen eso y la gran mayoría que no lo hace, tenemos un país a media. Me acuerdo que hice un programa que en televisión se llamaba Chile a Media, tenía que ver con eso, que siempre estamos arrastrando las patas, y por lo tanto no conseguimos llegar a la Copa América prácticamente en nada. Nos eliminan en la primera rueda, desgraciadamente, y esa es la historia de nuestro país hasta el día de hoy. Yo voy a hacer un matiz a lo que estás diciendo, ese Chile a media, una forma de mirarlo, pero yo siento que, y no solo comparándose con otros, sino que consigo mismo, lo que ha logrado Chile en los últimos 25 años, por ejemplo. O sea, yo creo que hoy es el día como para un punto de inflexión, hacernos un poquitito de cariño, porque llevamos autoflagelándonos un año entero, en muchos casos con justa razón, porque por Dios que la hicimos mal en un montón de cosas, que no nos dimos cuenta, de actitudes que nosotros mismos hacíamos y que hoy nos parecen inaceptables de nosotros mismos, no de otros.
un poquito de cariño hoy día, el fin de semana que ganamos la Copa América, por lo menos en otros ámbitos. Sí, pero... Este es un país que el 90, este es un país que fue capaz de hacer reformas estructurales, con todos los problemas que pueda tener hace 40 años, reformas estructurales, me refiero en la organización del Estado, donde del 90 a la fecha los índices de pobreza, por ejemplo, cayeron de manera, creo que del 40 al 13%, donde hoy día tenemos educación, todavía no de calidad, pero por lo menos tenemos una cobertura obligatoria hasta cuarto medio, cosas que nos parecen hoy normales, y hace 15, 20, 30, 40 años no solo no eran normales, no lo había. Sí, sí. Hoy tenemos un nivel de infraestructura de otro nivel en los últimos 25, 30 años. Hoy día tenemos niveles de justicia que opera a los violadores de derechos humanos, presos, a los con cuello y corbata que han cometido delitos, presos, en fin, hay un montón de cosas, a los delincuentes comunes, bueno, las cárceles, es decir, opera la justicia, la política no nos gustará, pero la política está, por lo menos, no están logrando tapar la verdad si es que ellos fueran los grandes culpables. Es decir, momento, parémonos un segundo ante esta autoflagelación nacional en la cual estamos, porque probablemente lo que necesitamos es dar el gran salto. Somos OCDE, que eso es ser como Copa América. A la OCDE no entra cualquier país, hay que tener ciertas condiciones para entrar y medirse en esa gran liga, que es como jugar en la Champions League. Es decir, Chile no es el país a media, encuentro yo. Yo creo que sí, Matías. Mira, respecto a lo que podríamos, pero no eso es ya un es país otra a media. discusión. Yo soy nacido y criado en una familia de origen europeo y en una época donde imperaba lo que se llamaba la ley del rigor. Yo creo en la ley del rigor. Como los futbolistas no dicen, bueno, voy a darme un rato de descanso porque gané una copa, sino que ya están entrenando para el próximo partido. Lamentablemente, o quizás agradablemente para mí por lo menos, la vida es un permanente y constante estado de estarse flagelando para no aflojar, para no perder, porque es muy fácil perder esos músculos que tú desarrollaste, esas habilidades se pierden de un día para otro y por lo tanto un país que se relaja, que yo creo que es lo que está pasando ahora en Chile, o sea, ya hay mucha gente que le parece que es excesivo una serie de cosas. Y yo creo que tenemos que mantenernos en estado de flagelación permanente. Yo creo en eso, Matías. Bueno, será un tema generacional, sí, pero me parece que, sí, a pesar de todos esos adelantos que tú mencionaste, todos esos adelantos que además están puestos en duda por mucha gente, además, aparte de eso, yo creo que estaríamos mucho más avanzados, si hubiéramos puesto más pino en todas una de esas cosas. 40 años aquí, Felipe, Fernando y yo. Cierren los ojos un segundo y ustedes en su casa, ¿cómo era el país cuando ustedes eran chicos? Cada uno de nosotros, ¿cómo este país, la foto visual, la memoria visual, de cómo eran las calles de Chile, del centro de la ciudad donde cada uno de ustedes vivía, cómo era y cómo es ahora? Sí, te puedo contar. Era mucho más penca, evidente, era un país súper pobre, la gente no se bañaba más que cada 15 días. Era realmente terrible. Pero, todos los países pero lo que te quiero decir, Matías, es que nunca hay que estar conforme con lo que se logró. Eso es otro tema. Hay que buscar la autoflagelación, viejo, para llegar a la perfección o acercarse a ella. Cualquier cosa menor que eso, ¿qué miden los países modernos hoy día? Aparte de PIB, ¿qué miden aparte del crecimiento económico? ¿Miden felicidad? Que eso probablemente no está en los cánones, no está en tus 10 mandamientos. No creo en esa teoría del let it be, del pasarla bien. Yo nunca he creído en esa cosa. Yo creo que si tú obtienes eso que llaman felicidad, que es una cosa muy vaga, cuando has cumplido con tus metas y fuiste productivo. ¿Quién dijo que cualquier otra cosa, felicidad, esto de pasarla bien así simplemente, de que no creo en ese cuento, pero eso es una falta mía, lo dije de un principio, es un problema mío. Ahora, la felicidad, Fernando, cuando es producto de hacer muy bien las cosas, como pasó con esta selección, esa es la más auténtica. Variables de felicidad que puede haber. No simplemente estar relajado. El resultado que se obtiene con un largo esfuerzo es el momento de felicidad al cual tenemos derecho, ningún otro. Un segundo, por favor. Porque dentro de tanta felicidad hubo un momento de tristeza y tristeza grande para otro deportista que hizo cosas extraordinarias por este país, uno de los más grandes deportistas en la historia de Chile, Carlos Gabardo, que justo a las 2 de la tarde, un poquito antes de las 2 de la tarde del día del partido, falleció. Fue importantísimo Carlos Gabardo, no solo en su ambiente tuerca, no solo en las motos, no solo en los autos, fue el responsable, a algunos les parecerá bien, a otros mal, pero fue el responsable de traer, no a Chile, a Sudamérica, el Rally París-Dakar. Si él no hubiera existido, el Rally París-Dakar nunca habría llegado ni a Argentina, ni a Chile, ni a Perú. Lo reconocen los mismos argentinos. Es parte en el mundo tuerca de uno de los logros más importantes que ha tenido
ese deporte en esta zona del mundo y no solo fue campeón muchas veces, no solo fue importante muchas veces, sino que además era un deportista extraordinario que ganó, de hecho, uno de los premios más bonitos, que yo creo que debe ser el que más felicidad le dio, que es el premio Fair Play, una vez que iba ganando una carrera Carlos Gabardo, y habría ganado si seguía, y había un competidor que se había caído, él paró para ayudarlo y con eso perdió la carrera. Y le dieron ese año el premio más importante, casi tan importante como ser campeón, que es el premio a lo que es un deportista y a lo que es una buena persona como era Carlos Gabardo. Para allá iba, o sea, la deportividad de este tipo era, a mí me tocó conocerlo un par de veces y era un tipo francamente distinto, era muy especial en el sentido de que era que sí que era monotemático con las motos, pero desde las motos irradiaba una cosa humana, así, pero bien alucinante, y es el tipo que prefería perder carreras que pasar por arriba de otro. Prefería perder carreras versus pasar frente a un tipo que se le pinchaba una rueda. No te digo un tipo sangrentado, que podrían parar incluso los más insensibles. No, un tipo que estaba en pana para ayudarlo porque él entendía que si le ganaba, le tenía que ganar en igualdad de condiciones, con cadena, porque sin cadena gana cualquiera. O sea, te ayudo a poner la cadena y después te gano. Entendía la competencia y ganaba porque era un monstruo, parece, para la moto. Es un tipo de una calidad humana que bueno que lo recordaste. Creo que el estadio de ayer enmudeció entre 20 y 30 segundos y le generó una tónica y una tonicidad a la emoción. Perdón, ya que tocaste eso, que hiciste el recuerdo, es una señal para mí también de cómo ha cambiado Chile. Mucha gente, antes de la semifinal de Argentina con Paraguay, antes que se supiera cuál iba a ser el rival de la final, decía, bueno, ojalá sea Paraguay porque mal que sea, pero mucha gente decía, ojalá sea Argentina, para que si ganamos, ganemos legítimamente al mejor equipo del mundo en este momento. Argentina es en este momento el mejor equipo del mundo, no es Alemania, no se confunda. Hay un ranking FIFA posterior al Mundial que es dudoso, hay algunas críticas de cómo se hace, pero que va marcando por rendimiento, y hoy el número 1 del ranking FIFA es Argentina. Tiene al mejor jugador del mundo, que es Lionel Messi. Entonces, ojo, no tiene nada que ver solamente haber sido local. Haberle ganado, además, a esa Argentina... Total. Chao. Bueno, vamos a ir a una nota del resumen semanal de lo que ha sucedido, y a la vuelta estará con nosotros el senador Alejandro Guillén. La felicidad llega a cada rincón del país, una victoria que empapa de alegría hasta la clase política, que ha vivido un complejo escenario. Las esperanzas de que el ambiente se optimice son muchas, y esta semana se dio el primer pie con las nuevas figuras del gabinete. Nicolás Eizaguirre asumió en las Express, despejando con humor los primeros rumores. El de más peso aquí es Jorge, como es perfectamente obvio, hay que mirarlo, ¿no? Yo estoy en la vía para tratar de ser equipo, no para intentar ser el mejor ni el privilegiado. Yo tengo una función clara en la ley, y los rumores, si pierdo o no pierdo poder, créanme que me dan exactamente lo mismo. Y a Eizaguirre se sumó Adriana del Piano, quien tomó el timón hirviendo de educación, aterrizó golpeando la mesa y sentándose por primera vez en el Congreso para empaparse del desafío que enfrenta. Si bajan el paro, para nosotros es un tema muy importante poder ponernos a trabajar juntamente con los profesores, las mesas de diálogo que se puedan establecer. Para poder trabajar, por supuesto que es una condición. Palabras que no cayeron nada de bien en el Colegio de Profesores, quienes marcharon una vez más rechazando el proyecto de ley de carrera docente. El impas no menor fue el ataque en contra de Jaime Gajardo, quien fue golpeado por un grupo de profesores disidentes. Solo representan el frenetismo de quienes tienen la intransigencia como objetivo. Pero la calle también fue escenario de otras protestas, como la vivida en la zona oriente de la capital, donde los vecinos hicieron sonar sus cacerolas en contra de la delincuencia. 6 cámaras de seguridad en mi casa. O sea, tengo más cámaras que un mall. ¿Eso es vivir digno? En toda la comuna la delincuencia se ha hecho terrible aquí en Santiago y en todas partes. El gobierno respondió a las pocas horas con diversas medidas y con el ministro Burgos rayando la cancha. Los datos de victimización no demuestran crecimiento en algunos delitos versus lo que es la percepción. Pero ¿sabes? No importa. Si a nosotros lo que nos debe importar es que la gente sienta que estamos dando una buena batalla y ganándole la batalla a los delincuentes. Jorge Burgos, Nicolás Eizaguirre y Adriana del Piano en primera línea. ¿Es el retorno de la vieja guardia de la concertación? Lo importante es entender que tenemos una agenda hoy, 25 años después del año 90, muy diferente de la que podía haber el año 90, a partir del cambio que tiene la sociedad chilena hoy. Hay también un nuevo punto de la agenda que ayer no estaba.
¿Y qué tiene que ver con el tema de la transparencia? Y cuestionado por la vara de la transparencia está Marco Enríquez Ominami. La ex figura presidencial ha negado cualquier financiamiento ilegal, luego de que se conocieran boletas a Soquimich de parte de su más estrecho asesor. Yo puedo afirmar y reconfirmar, no tengo una sola boleta y factura falsa ni verdadera emitida a ninguna de las empresas singularizadas por ustedes. Una semana complicada también tuvo el senador Alejandro Navarro, luego de que el Senado aprobara la censura en su contra por negarse a retractarse de sus dichos sobre aportes irregulares a figuras de la nueva mayoría. No fue el llamado, el ultimátum que yo dije, uno se lo hace a un adversario, a un enemigo. No fue el llamado, como se ha dicho, es decir, Jano, ¿por qué no pides disculpas? No, o te retractas o renuncias. Y eso fue muy duro. Una política que pareciera se fractura cada vez más, donde hay que mejorar confianzas y, como dijo Sampaoli, se superaron eventos difíciles, pero teníamos que entregarle algo a la gente. Y de inmediato presentamos a quien ya habíamos anunciado, senador por la región de Antofagasta, Alejandro Guillet, amigo, ex compañero y ex miembro de esta mesa. Alejandro, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, chiquillo. Como en viejos tiempos les traje un libro de regalo. Mira. Comunicación, Red y Poder, con Lucía Castellón y aquí Alejandro Guillet, hoy, con la editorial RID y la Universidad Mayor. Hemos sacado este libro que es una recopilación de artículos que hicieron especialmente para esta publicación expertos en el tema de las redes, de la comunicación digital y todo eso, en periodismo, el impacto de la sociedad, en la política, en la educación. Así que un regalo para ustedes, ya lo tienen en su... Alejandro, a su alcance. No podemos, quiero partir por el tema que veníamos hablando y que es imposible abstraerse, que es el fútbol, pero no, naturalmente no de los sistemas de juego, ni mucho menos, sino cuánto puede cambiar, cuánto puede ayudar esto a generar, aunque sea una Bernito de San Juan, de otro ánimo de esta sociedad para poder conversar temas que hoy día no se conversan. Y de hecho la pregunta que tenemos para hoy, para ustedes, que pueden responder en nuestro sitio toleranciacero.cl, es si cree usted que el triunfo de Chile ayudará a mejorar el clima de confianza interno en el país. Si uno mira la radiografía, la lesión es la lesión que hay, y esa está clara. Pero el tratamiento, según los médicos, también depende mucho de si el paciente se quiere mejorar y si el paciente pone de su parte y tiene ánimo. Porque si el paciente no pone ánimo, no se va a recuperar. Este paciente hoy día recibió una inyección de ánimo repotente. ¿Ayuda en algo o tú crees que al final la lesión es tan grave que esto va a volver a lo mismo antes de Copa América? Bueno, en general el deporte siempre ha ayudado a generar identidad, generar unidad nacional, en un momento tan emocionante, ¿no? Como, sobre todo el deporte como el fútbol, que es tan masivo, tiene un impacto positivo sin ninguna duda. Ahora, que eso vaya a arreglar los problemas de nuestro país, me temo que no, porque hay problemas que son mucho más estructurales, lo que estamos viviendo. No es solo un tema de falta de ética, sino que hay una generalizada falta de respeto a las normas de convivencia, a la decencia, y yo diría a un respeto de unos con otros, y sobre todo violentar normas de convivencia elementales, pero que no tienen consecuencias. Esto es un problema más de fondo, ¿no? Es un tema que tenemos que abordar con un proceso político de reformas muy importante. Y en ese sentido, senador, ¿cómo le va? Buenas noches. Hola. No sé cómo tratarlo porque, bueno, pero en fin. Sí, como nazca nomás, como nazca. Cada uno. Yo lo voy a tratar de senador porque eso es lo que usted es. Periodista. Cuando el Consejo, voy a leerlo porque es tan largo el título, cuando el Consejo Asesor Presidencial contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencia y la Corrupción, resumámoslo en la Comisión Engel, planteó estas 217 propuestas que recogió la presidenta Bachelet el 28 de abril, hace ya casi 2 meses. Se pensó, de alguna manera, que los dirigentes políticos, con el prestigio y con la autoridad y credibilidad por el suelo, en ese momento y todavía, porque han surgido nuevos casos, iban a hacer actos reales o incluso simbólicos de que habían entendido de qué se trataba, el por qué se creaba este Consejo Asesor o esta comisión. Y cuando hoy lee uno a el propio Engel en la tercera diciendo: los partidos presionando para que el anuncio presidencial de que habrán que reinscribir a todos los militantes para sincerar los registros quede en nada. Los diputados de la nueva mayoría votando en masa para que las empresas puedan financiar a los partidos. El Senado removiendo a su vicepresidente, Navarro, por insinuar que podría haber más senadores que fueron financiados por Corpesca. La crisis de confianza se sigue profundizando, el prestigio de los dirigentes políticos está por el suelo y se requieren hechos claros y sin ambigüedades que han brillado por su ausencia.
la gente cuando mira afuera, yo supongo, uno conversa con la gente y dice, bueno, se suponía que esto iba a ser una línea de acción y hasta ahora no ha pasado nada. No, a ver, primero Engels tiene cierta razón porque hay una natural resistencia de las estructuras políticas y de poder a cambiar, eso es indudable. Pero por otro lado, mencionaba muchos casos que son muy diferentes unos de otros, porque de repente le estamos echando con la cundidora y ya no se distingue lo grave de lo que es menor y se pone a un mismo nivel todo, entonces no hay arquitectura para salir de ese problema cuando da todo lo mismo. Y cuidado con que terminemos descalificándonos a todo lo que se hace suponiendo nefastas intenciones. Pero yo quiero decir que... No, yo creo que se va a poder medir por los resultados. Primero, poner término a la elección indefinida de parlamentarios. Toda autoridad elegida por voto popular tiene que ser por periodos acotados, no puede ser indefinido. ¿Por qué? Porque una vez que estás en el poder se tiende a generar redes y por lo tanto dificulta a un candidato que va por primera vez en cualquier cargo poder competir en relaciones de igualdad. Segundo, no puede dar más aporte de las empresas. Las empresas no votan, votan los ciudadanos. Si un empresario quiere aportar, aporte. Pero además identificándose, porque no está haciendo nada ilegal ni ilegítimo. Y eso nos sacaría a nosotros una serie de problemas que hoy día tenemos que enfrentar, como esa sospecha que basta que se tire. De todo lo que usted recibió, aclare cuánto recibió como coima. Gente que no era ni siquiera parlamentario en esa época. Cuando tú haces una denuncia tiene que ser bien responsable y acotada, porque si no causas más daño que lo que libera. Después, yo estoy de acuerdo que los partidos políticos tienen que transparentar y volver a reinscribirse, si es que quieren recursos públicos, porque ¿con qué criterio le van a dar recursos públicos a un partido político si no sabe cuántos militantes tiene? Va a tener que ser con algún criterio de proporcionalidad a los votos emitidos, a los militantes que tiene, pero tienen que ser militantes reales, no inscritos ahí con todos los amigos del barrio de un determinado candidato, como muchas veces pasa, que se inflan los padrones, incluso cuando hay elecciones internas. No, hay que transparentar todo, hay que limpiar todo, y sobre todo la relación política-dinero tiene que quedar absolutamente clara para que las próximas elecciones, que ya vienen luego, se hagan sobre nuevas bases y eso va a empezar a permitir reconstruir las confianzas en un país donde el problema principal que tiene es de decencia, es un problema ético el que estamos viviendo en Chile y de una profunda desigualdad, porque cuando se pierde el respeto a las normas de convivencia, siempre el débil pierde y el poderoso gana, y eso ha acentuado la desigualdad en Chile, que es uno de los países con mayor desigualdad en el mundo. Si abocáramos la política de desarrollo en nuestro país en esos dos ejes, yo creo que empezamos a respirar distinto. Fernando. Querido amigo, esa es la expresión. Amigo y colega. Adiós, amigo y colega, como dicen en la micro cuando se ha muerto un chofer. Oye, me acuerdo muchas veces cuando conversábamos acá en el canal o fuera, bromeando, pero al mismo tiempo en serio, nos decíamos, nosotros no somos ni de izquierda, ni de derecha, ni de arriba, ni de abajo, nosotros somos republicanos. Y ser republicano es una cosa bien seria, significa que uno cree que la república es un conjunto de leyes donde un montón de gente está de acuerdo, que existe eso que tú llamas decencia y que existe lo que el diputado Andrade acá la semana pasada llamó solvencia. O sea que la ley no solamente existe en un papel ni se vota simplemente en una antesala, sino que tiene efecto en el espacio público. Es decir, hay una fuerza pública, hay una materialización de las leyes en la realidad física, digámoslo así. Y esto a propósito del tema de los profesores, Andrade dijo que le parecía absurdo que se les fuera a pagar si no estaban haciendo clases. Incluso dijo, en las antiguas épocas, en otras épocas, los huelguistas hubieran considerado poco ético, hubiera sido desmoralizante estar haciendo toda la parada de una huelga y al mismo tiempo recibiendo un ingreso por otro lado. Entonces yo te quiero preguntar si estás de acuerdo con ese criterio de que este país necesita, en el plano de la solvencia, una muestra clara de que el gobierno es expresión de la República, que las leyes se votan en los lugares debidos, que luego esa ley tiene vigor y fuerza pública detrás y que no es cuestión simplemente de pararse en una calle a vociferar o tomarse algo o impedir la acción de los ciudadanos o detener, como ocurre ahora, la educación, ya no sé cuánto tiempo llevamos, más de un mes, ¿no es así? Y se habla de 3 meses como una cosa casi épica, heroica, y otras 1000 muestras de falta de respeto por la ley, por la República, por las decisiones que se toman en los lugares debidos, etcétera. Y en ese sentido yo creo que, estarás de acuerdo conmigo, el gobierno ha mostrado una enorme debilidad, una especie de impotencia, pero francamente aterrorizante, como a pensar que la República se está empezando a caer a pedazos. Mira, yo soy convencido de que Chile necesita reformas institucionales muy profundas. Necesitábamos una reforma tributaria
salió muy enredosa. Yo no sé por qué nos gusta complicar las cosas. Estamos discutiendo ahora reforma educacional y vuelve los enredos, que poco menos que una carrera por obstáculos ser profesor en Chile. O la acreditación de la calidad de un profesor por unos métodos de medición indirecto cuando el profesor se luce en el aula y en función de un proyecto educativo. Y así va pasando en distintas reformas que se han enredado más de la cuenta, porque yo creo que el gran cambio que hemos tenido en Chile positivo es que la gente se ha empoderado y la gente quiere participar. Por lo tanto, las reformas hay que hacerlas con la gente, pero dentro de un marco de respeto, de tolerancia y de institucionalidad básica. Podemos cambiarla. Yo, por ejemplo, yo creo que Chile necesita una nueva constitución descentralizada, democrática, participativa, pero hay que construir ese marco normativo dentro de los mecanismos institucionales que tenemos, porque si no, esto puede terminar en cualquier parte. Y necesitamos tener gobernabilidad. El país necesita hoy día, más que nunca, clarificar el rumbo. ¿A dónde vamos? ¿Cómo vamos a hacer las cosas? Y con cierto realismo, porque la economía no está creciendo como esperábamos y por lo tanto muchas reformas quisimos hacerlas muy rápido, porque los gobiernos duran 4 años, teníamos una mayoría circunstancial, quisimos hacerlo todo y el resultado es que nadie está quedando contento, porque las cosas no se han debatido adecuadamente, no se ha considerado suficientemente la participación de los actores sociales y al final hemos necesitado hacer un alto en el camino, que se va a hacer incluso un proceso que se inicia esta semana, para volver a restablecer los vínculos con los actores sociales y discutir las cosas en los espacios que corresponden. La reforma educacional hoy, con el marco que tenemos, tiene que discutirse en el Congreso. Sacarles un profundo error, porque en el Congreso es una discusión abierta, es transparente. Ahí todos pueden participar, pero volver al ministerio con esa burocracia, haciendo leyes cuando la mayoría de ellos a lo mejor nunca ha hecho clase o hace años que no hace clase. Y recuperar la experiencia, por ejemplo, de estas redes de profesores destacados que existen en Chile, que se han destacado en el aula, y rescatar la experiencia de ellos. ¿Cómo mejoramos este sistema de enseñanza-aprendizaje? ¿Cómo mejoramos la carrera del profesor? Pero tenemos que llegar a algo que dé satisfacción. Pero obvio, tiene que ser dentro de las reglas del juego, porque Perdón, si no, Alejandro, no hay conducción, no hay rumbo. Y tocaste el tema económico, que ya parece ser una verdad no completamente revelada, confesada, pero sí revelada, que la recuperación económica no va a ser ni al corto ni al mediano plazo. Y en ese sentido se habla mucho de que hay que hacer un reanálisis, una reinstalación de cuáles serían las reformas prioritarias. Hay este sábado, entiendo, un cónclave de gobierno con los partidos políticos. Y la presidenta Bachelet, según entiendo, ha pedido que se hagan ciertas modificaciones, que haya prioridades, pero que no se cambie el eje del programa. ¿Te parece posible a esta altura, con esta realidad económica, no cambiar el eje del programa? No, sí se puede. Por ejemplo, hay reformas como la descentralización y la regionalización que no implica gasto público. Hay que delegar las competencias administrativas, políticas y la facultad de utilizar recursos por las regiones, los gobiernos regionales. Eso no necesita que el país esté en un ciclo al crecimiento. En segundo lugar, Chile necesita mirar a largo plazo. Hemos perdido la capacidad de mirar con visión estratégica el desarrollo del país. Necesitamos megaproyectos. Y yo estoy trabajando un tema con gente que sabe en tema de la minería. Chile es un país minero. Chile tiene hoy día el desafío de defender su minería que está en peligro. La gente no toma conciencia, nadie discute el cobre, creen que el cobre es un commodity que va a estar siempre. Chile está perdiendo la lucha por su ubicación estratégica en el negocio del cobre al vender puro concentrado. Vendíamos cobre fino, poníamos el precio al cobre fino, pero el concentrado no podemos poner el precio, estamos perdiendo la capacidad de controlar el mercado. Además, nuestro cobre está terminando en las fundiciones de muchas empresas extranjeras que operan en Chile, pero que no funden ni refinan en Chile, y todo ese valor agregado lo hacen en otros países. Los chinos, que hace 10 años no eran nada en materia de fundiciones, están llenos de fundiciones modernísimas. Y nosotros nos fuimos quedando atrás. Tenemos una minería de primer nivel, pero todo lo que es fundición y refinería está de 4º nivel en el mundo. Somos de las peores. Entonces nosotros tenemos que tener un plan estratégico para defender el cobre chileno. Y además porque las reservas de cobre que nosotros tenemos tienen altos componentes de contaminación, arsénico, azufre. Tenemos que pasarlo mínimamente por un proceso de tostación. Pero insisto, si somos capaces de refinar, somos dueños del mercado. Si no mandamos cobre fino, ¿no es cierto?, los famosos cátodos, nosotros vamos a entrar a ser dependientes de decisiones que se toman en otros países. Ahora eso no está... Bueno, y además que ¿Una conversación hasta aquí? Y además, si tú tienes fundiciones, necesitamos por lo menos un par de fundiciones nuevas, no estar acicalando estas vetustas que son de 4ª categoría. Ojo, no es que yo diga que son de 4ª categoría, son de 4ª categoría por la calificación internacional. Hay refinerías en Chile que están en niveles de 80, 85% de capacidad de retención de gases, cuando las modernas en China están en 80
es 95, 98. Y en Europa 98.5. Estamos quedando fuera del mercado. Alejandro. Entonces necesitamos una política de Estado. Mira, para tener buena minería, primero, fundiciones. Segundo, necesitamos energía. Chile tiene una crisis energética. Nosotros tenemos energía por todas partes, la energía solar en el norte, por ejemplo. Necesitamos agua. Es evidente que el país está entrando en un proceso de desertificación, pero en el norte no hay agua para los proyectos nuevos. Necesitamos desalinizar agua de mar. Necesitamos puertos capaces de recibir barcos de 300 metros de largo y tremenda profundidad, porque si no van a terminar exportando por puertos peruanos, que sí se están modernizando. Ya, pero no me Entonces, eso se llama una visión económica de recuperación, porque si no, vamos a empezar a gastar la plata en gasto corriente, sacar los ahorros para repartir, tener a gente contenta, y no, aquí se necesita un plan estratégico de desarrollo. Y para entender bien, ese plan de desarrollo, en tu mirada, es prioritario respecto a antiguos ejes de la reforma que ya no va a ser necesario hacer, por ejemplo. Lo que pasa es que si tú no tienes desarrollo económico, no tienes cómo financiar las reformas, van a quedar reformas de papel. Tú puedes decir gratuidad para todo, ¿y dónde saca la plata? Mejoremos los sueldos a los profesores, ¿y dónde sacamos la plata? Reduzcamos el número de alumnos por curso, eso significa contratar el doble de profesores, bajar de 40 a 20 a 25, para que lleguemos a un cierto nivel óptimo. Todo eso es costo. Entonces yo soy partidario que la reforma educacional es inversión a largo plazo. Esa reforma tenemos que atacar y tenemos que sacarla, sin ninguna duda, es la prioritaria a mi juicio. Pero necesitamos recuperar la economía, sacar la reforma educacional, probablemente otras reformas las podamos postergar o hacerlas en un proceso de itinerario, de avance progresivo. Eso es lo que tenemos que discutir. Pero este gobierno va a ser un gobierno de cambio. Pero vamos a tener que ser sinceros, ¿qué vamos a priorizar? Alejandro. Tenemos también problemas de gestión, que no, ni siquiera hemos hablado, sobre todo en salud. Se nos está viniendo encima porque no tenemos capacidad de gestionar tanto cambio al mismo tiempo. Falta rumbo, dices tú. Sí, dirección estratégica. Y esto es un país hiperpresidencialista. Y quien marca los rumbos en una situación como esta debiera ser el presidente o presidenta en este caso. Y me gustaría, y tú has hablado en varias entrevistas sobre desgobierno, que se siente una suerte de desgobierno. Me gustaría saber cuál es tu análisis respecto de la presidenta, quien, por ejemplo, en algún momento, cuando salió Quintana poniendo este tema de la retroexcavadora, que fue muy importante porque le puso nombre, bautizó a una tendencia. Perfectamente quien lideraba pudo haber tenido la claridad si quería ir hacia allá o no. Era el momento, por así decirlo, de corregir el rumbo. Esta presidenta no lo corrigió, dejó seguir, por así decir, la corriente de la retroexcavadora, y ahora aparentemente, dado el contexto económico, dice hay que ser un poco más progresivo, hay que ir de a poco, hay que ver qué cambio podemos hacer, que es bien distinto a la retroexcavadora. La retroexcavadora no se fija qué material hay de frente, pasa y arrasa con todo lo que hay. Entonces, me gustaría que tú hicieras este análisis del liderazgo de la presidenta, que está bastante puesto en entredicho por muchas personas, por el apoyo popular en todas las encuestas, por los analistas, no te digo de la UDI de Renovación Nacional, ni de Amplitud, ni de qué sé yo, sino que de ustedes. Cuando uno escucha a Ernesto Otone, cuando uno escucha a, qué sé yo, a Agustín Esquella, cuando uno te escucha a ti, gente que viene del mundo de la nueva mayoría, de la cultura de la nueva mayoría, siendo con altura de mira, respetuoso, pero hipercrítico a este liderazgo. Y este rumbo, este liderazgo, ¿y la presidenta no debería ser distinto a tu juicio? Bueno, evidentemente que acá en Chile tenemos un problema institucional, y es que todo pasa por el presidente de la República. Esto es una verdadera dictadura presidencial. Las facultades del Congreso son mínimas. Yo no puedo presentar un proyecto de ley. De hecho, tengo un proyecto de ley que les quiero comentar brevemente más adelante porque es bien importante. Pero yo necesito para casi todos los proyectos patrocinio del gobierno, y además el gobierno pone las urgencias. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es descentralizar el país, porque descentralizar es repartir el poder. Entonces, todos estos núcleos de poder que hay en la zona central, en las 8 manzanas que rodean a la moneda donde se corta todo, tenemos que distribuir ese poder y generar poderes regionales con visión de desarrollo de cada región y resolver cosas que se resuelven hoy día en Santiago, que tiene que ver con un tema menor en Antofagasta. O sea, son las cosas más ridículas del mundo. Entonces tenemos que descentralizar el poder, tenemos que crear una nueva institucionalidad. La Constitución chilena es por su naturaleza centralizada. Yo no tengo nada con la Constitución del 80, que Pinochet ya se murió. El tema es que la Constitución del 80 responde a un momento histórico. Centralización máxima del poder, autoridad potentísima, poca participación, poca transparencia. Y esa institucionalidad está en crisis. Necesitamos crear en Chile un Estado descentralizado donde el poder se reparta, disminuye la corrupción y se toman decisiones compartidas. Pero estamos dependiendo de la Presidenta de la República. Alejandro, mientras no cambie, tenemos
lo que tenemos, y con estos bueyes tenemos que arar el país completo, con lo que somos cada uno de nosotros. ¿Con esta presidenta querrás decir? No me refiero con nosotros, con la prensa, con los políticos, me refiero, no te caería en un gesto, no, porque quede claro, no fue ni siquiera sutil, no. Yo soy hiper respetuoso con esta presidenta y con los presidentes en general. Con lo que tenemos en el país, con las instituciones que tenemos, con la justicia que tenemos, con la educación que tenemos, con los presidentes que tenemos, con esto tenemos que arar. Por lo tanto, creo que, dado que quien encabeza y el liderazgo en este presidencialismo es el presidente como institución y la presidenta en este caso, me gustaría que tú hicieras este análisis a cómo lidera, cómo te gusta este liderazgo. Quizás pudiera ser útil compararla con el liderazgo que tuvo en periodo anterior. Mira, en Chile hay dos cargos clave, el de presidente y el de ministro de Hacienda, que son los que toman las decisiones y eso es lo que tenemos que quebrar. Eso es lo que está haciendo crisis, porque el país no puede estar dependiendo de una o dos personas. Este país tiene que tener una clase dirigente también en su región, en todo el territorio, que haya ciertos estándares mínimos a nivel nacional, de participación, de nivel de desarrollo, de calidad de vida, a través del territorio. Es una variable que nosotros estamos desconociendo. Pero ahora, ¿cómo avanzamos en eso? Hay que avanzar en la descentralización. Para mí es una reforma que no tiene necesidad de resolver problemas presupuestarios, es una decisión política. Y en ese sentido yo creo que si la presidenta, primero, afirma a su gobierno político, a su gabinete político, y los empodera. Y ellos coordinan con realismo cuál es la situación económica, la sinceramos. Y por lo tanto, cuál va a ser el ritmo de los cambios, porque la dirección estratégica ya está clara. Esto es un gobierno de cambio, pero con un ritmo que tiene que ir adecuado a la economía, y nos ponemos de acuerdo cuáles van a ser esas prioridades. Yo creo que tenemos que pasar adelante. Lo que sí me preocupa es que hemos perdido la visión de largo plazo. Y ahí yo quiero insistir mucho en eso. Podemos tratar de enfrentar la crisis equivocadamente tratando de hacer más gasto fiscal para el consumo cotidiano. Sí, ya se está haciendo, senador. Exactamente. Y si no, eso no significa potenciar las infraestructuras físicas, pero también la infraestructura social, el capital humano. Por eso es que la reforma de educación es clave. Nosotros podemos llegar a un ciclo de 4 o 5 años más, cuando venga nuevamente un ciclo positivo de la minería y nos encontremos con que no hemos creado las infraestructuras necesarias y perdamos la oportunidad. Por lo tanto, necesitamos empoderar el equipo político, pero además ordenarnos en función de una visión estratégica de desarrollo de largo plazo y no seguir con esta cosa de los 4 años, Alejandro, como que no da perspectiva. Yo creo que todo lo que has dicho es extremadamente razonable, sobre todo lo de la minería, lo de la descentralización, pero tú le estás pidiendo peras al olmo. Aquí esto no es, yo no creo que sea esto un tema del liderazgo de la presidenta o del liderazgo de quién es el ministro del Interior, ni nada. Esto es un tema de una coalición que tiene una determinada manera de ver el mundo, es la izquierda en general, que es extremadamente buena para las campañas, que tiene un discurso a flor de piel, un poco cantinflero a menudo, y son malos para ver los temas de gestión y de crecimiento en el plano en que tú los ves. Yo me acuerdo cuando estaba en la universidad y había un compañero, un líder socialista en esa época, que me vio una vez tomando decisiones sobre qué era lo mejor para la escuela donde yo estaba estudiando. Me dijo, no sea huevón, compañero, me dijo, aquí lo que hay que resolver es la cuestión del poder. Y si tú examinas toda la actividad de este gobierno y de sus parlamentarios, todo gira alrededor del poder. Incluso el cambio constitucional no va por el lado que tú mencionas, de la descentralización. De lo único que se habla es de los quórum en el Congreso, que es una cuestión del poder. Y todo gira alrededor del poder, preservar el poder, hacer crecer el poder, seguir ganando elecciones, generar un clientelismo enorme, que ya lo están generando dentro del Estado, la cantidad de gente que han metido es impresionante. Y eso no va por la vía de pensar, como tú lo haces, como un republicano, con una mirada casi científica, qué es lo que vamos a hacer en minería, qué vamos a hacer en agricultura, cómo vamos a combatir la desertificación, cuántos embalses vamos a construir. Esa mirada nunca está presente en estos circuitos políticos, en esta cultura política que es la cultura de la izquierda. Tú lo sabes porque nosotros que somos, yo que soy mayor, lo vi en la época de Salvador Allende. La misma cuestión, el tema del poder, la cuestión del poder, los demás temas no existían, eran una cosa que supuestamente se iban a tratar cuando resolvamos el tema del poder. Ahí, en ese día epopéico, épico y lejano, ahí van a empezar a pensar estas cosas que estás pensando tú. Entonces yo no le veo que vaya a haber una solución si se empoderan más los ministros o ninguna cosa por el estilo, porque van a seguir funcionando dentro de ciertas lógicas doctrinarias que son lo que son. ¿Tú sabes, Alejandro, qué haces? Sí, pero con un matiz. Yo sé que la inercia del poder es como tú señalas, no sería absurdo que no lo desconociera,
Pero primero yo tengo que cumplir con mi obligación de senador de la República, de tratar de elevar el nivel y no de ir discutiendo tonteras. Yo, donde me llaman, me empiezan a preguntar que si Navarro, que si el sueldo de los parlamentarios. Es una manera de distraer la atención brutalmente cuando aquí hay problemas que rápido que decidir. Nos estamos jugando el destino del país. Así es. ¿No es cierto? El país está perdiendo solidez en su conducción política y por lo tanto tenemos que recuperarla, y eso es un trabajo colectivo y supone que primero se ordene la coalición gobernante y después busque un diálogo con los actores sociales y con los otros actores políticos para poner los reales temas en la agenda. Yo tengo la obligación de recorrer el país y lo estoy haciendo, y quiero hacer una antes que me echen. Dígale. Mira, en materia de probidad hemos discutido varios proyectos, pero hay uno que se nos ha olvidado, y es que cuando las empresas cometen fraude, por ejemplo, corrompen a los políticos o explotan a sus trabajadores o destruyen la naturaleza y el medio ambiente en su afán de ganar utilidades, no tiene ningún castigo. No hay tipos penales que sancionen verdaderamente aquellos hechos. Los tipos penales de las personas jurídicas, le hace a las empresas, son mínimos. Y por lo tanto este es un proyecto que, entre otras cosas, plantea que la empresa que comete faltas graves a la ética pública pierda las concesiones de la explotación de recursos naturales de todos los chilenos cuando hace esas prácticas, para que las faltas tengan consecuencias, porque si el país no es capaz de restablecer las normas de convivencia y el que las viola tiene que responder con ellos con sanciones draconianas, esta república se va a empezar a deteriorar y no va a ser solo el gobierno, van a ser las instituciones. Tiene nombre y apellido hoy: Corpesca, Sokimich, recursos naturales. Y a la empresa lo que más les conviene son reglas claras. Por lo tanto, no tienen por qué verlo como amenaza, porque además rige de aquí para adelante, no tiene ningún propósito de hacer oportunismo político. Alejandro Guillé, senador por la región de Antofagasta, esta noche en Tolerancia Cero, de vuelta. Muchísimas gracias, Alejandro, por estar aquí. Muy buenas noches. Bueno, y no dejen de leer el libro que les he regalado. El libro que trajo Alejandro, ahí está, muestre. Oye, está Comunicación, redes y poder. Gracias, Alejandro. Vamos a hacer una pausa. A la vuelta estará con nosotros el psicoanalista León Cohen, que además jugó fútbol profesionalmente, por lo tanto tiene esta doble mirada, esta doble militancia, que sirve mucho para analizar el momento social que estamos viviendo. Pausa y volvemos. Muchas gracias.